Francia le ha dado un puñado de horas a Venezuela para que remueva la mayor parte de su personal diplomático del país y que se queden con un puñadito luego de que Venezuela hiciera exactamente lo mismo con Francia, dejándoles solamente 3 diplomáticos. Tengo que decir algo bien claro. Para mí todo esto es humo. A Francia yo le diría, desde este humilde programa, lo que tendrías que hacer es romper relaciones diplomáticas. Basta de gestos, basta de símbolos y basta de espejismos. No. Lo que hay es que decir, no tengo nada que hablar contigo y usted no tiene nada que hacer. Nosotros no somos iguales. Yo soy un Estado de Derecho. Esto es un país que está regido por conceptos democráticos y usted es una dictadura y usted es un dictador que ha usurpado el poder. Pero bueno, de momento hay que ir tirando con esto. Francia ordenó a Venezuela reducir su personal diplomático en París. La decisión responde a una medida previa de Caracas de restringir a 3 el número de diplomáticos franceses en Venezuela. La Cancillería francesa dio la orden el lunes 20 de enero y dio un plazo de 5 días a los agentes afectados para que abandonen el territorio. Caracas decidió el 14 de enero limitar a 3 por país el número de diplomáticos de Francia, Países Bajos e Italia autorizados en Venezuela, por considerar que sus gobiernos tienen una conducta hostil, acusación que París rechaza categóricamente. La decisión se adoptó días después de la investidura del presidente venezolano Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, luego de unas elecciones consideradas fraudulentas por parte de la comunidad internacional. Países Bajos ordenó la semana pasada a Venezuela eliminar 2 de 4 puestos diplomáticos en su país. Aquí uno de ustedes me ha puesto, déjame quitar esto acá, Humberto, y me pone unas siglas ahí un poco raras. Dejémoslo en Humberto, estimado. Recuerdo las incontables micoses y resfriados que tuvo mi grupo en esa escuela del campo ridícula. Saludos, todos. A ver, por no hablar de cosas incluso un poco más delicadas como la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Enfermedad de transmisión sexual en jovencitos y en jovencitas que andaban ahí a la mazamba, ¿verdad? A lo como quiera, a lo como fuera, descubriendo los cuerpecitos en esa época y alejados de adultos, con 2, 3 adultos en una nave con decenas o a veces cientos, no cientos literalmente de muchachos. Bueno, pues para eso es para lo único que servía la escuela del campo. Un horror. Cambiando o moviéndonos en materia de geopolítica internacional, miren para acá. Marco Rubio, ya que estábamos hablando de Venezuela ahora mismo, el secretario de Estado, flamante, recién estrenado secretario de Estado, una de sus primeras, digamos, medidas simbólicas y representativas de lo que va a ser la diplomacia estadounidense es anunciar que Estados Unidos reconoce formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que habló con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien llamó el presidente legítimo de Venezuela. También estuvo en la llamada la líder de la oposición María Corina Machado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, formalizó en una videoconferencia el respaldo de la nueva administración de Donald Trump a González Urrutia, quien denuncia la reelección del gobernante Nicolás Maduro en el país caribeño como un fraude y reclamó un triunfo en las urnas. Rubio reiteró el apoyo de Washington a la restauración de la democracia en Venezuela, así como a la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. González Urrutia, quien asistió a la investidura de Trump, agradeció el contacto con el nuevo secretario de Estado y expresó que demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda. En su comparecencia ante el Senado para ser confirmado en el cargo, Rubio afirmó que Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado-nación y cuestionó sus cercanas relaciones con Rusia e Irán. A todas estas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido su primera entrevista y, como todos podríamos haber imaginado, fue a la cadena Fox News, que tratándose de Donald Trump, no es una cadena informativa, es una especie de brazo extendido propagandístico de Donald Trump. Usted no va a concebir, no existe una sola pregunta incómoda, no existe un solo cuestionamiento. Y a mí esto siempre me causa mucho escozor. A mí me llamó mucho la atención y a mí me disparó muchas alarmas de lo que estaba pasando en El Salvador y lo compartí con ustedes
Cuando el día de la última elección nacional presidencial, yo puse, de hecho estuve compartiendo en vivo con ustedes muchas de las transmisiones de las cadenas nacionales en El Salvador y por más que me esforzaba no encontraba un solo cuestionamiento. ¿Sabe qué? Si usted es cristiano, usted me va a decir que Dios es perfecto, ¿verdad? No vamos a entrar en discusiones teológicas, démoslo por cierto. Pero yo creo que también estamos de acuerdo en que no existe ningún ser humano perfecto. Y que no existe un ser humano que tome todas las decisiones acertadas. No, eso es un síntoma dictatorial en cualquier parte. De igual forma que usted pone la televisión cubana y no va a haber ningún cuestionamiento. Ninguno. Recuérdeme un solo cuestionamiento que usted haya visto en la televisión, en la prensa o en la radio cubana a las decisiones tomadas desde el poder. Cuestionamiento abierto. Dicho, esta medida implementada y anunciada por el ministro, fíjate, por el ministro de Economía o por el presidente directamente, fue desacertada y debieran pagar los responsables y el presidente tendría que... ¿Cuándo ha visto eso usted? Jamás, no, siempre es un síntoma. Entonces a mí, tú puedes entrevistar a un músico, tú puedes entrevistar a un artista, tú puedes entrevistar a un deportista y hacerle una entrevista bonita, digamos complaciente con el personaje, en caso de que sea un recordista o lo que sea, porque el personaje no es un servidor público. A los políticos hay que hacerles preguntas incómodas, porque siempre las hay. Siempre hay un ángulo polémico, siempre hay algo que puede resultarle incómodo. Y cuando usted hace una entrevista sonriente, sencillamente, usted no está haciendo periodismo, usted está haciendo propaganda. Pero bueno, no, al menos yo no esperaba otra cosa de Sean Hannity, Fox News, con Donald Trump. Hablemos del momento en el que vuelve a esta oficina, Dicho sea de paso, aquellos que te dicen, no, pero lo otro, no sé si haga falta que yo les ponga otra vez la entrevista en Fox News con Kamala Harris. Eso es una entrevista. A algunos les puede parecer incluso muy feroz. No, yo no tengo ningún problema. Feroz sería que tú me ofendas. Feroz sería, irrespetuoso sería que tú utilices una grosería para referirte. Pero hacerme preguntas muy fuertes, quizás lo único es que debes dejar responder al entrevistado. Es la única norma. Pero acorralar al entrevistado, un político, alguien que está buscando tu voto, es la norma. O sea, sí se sabe hacer en Fox News. Lo que pasa es que no se lo querían hacer a Donald Trump. Hablemos del momento en el que vuelve a esta oficina, a este despacho. Así empieza la primera entrevista del segundo mandato de Trump. ¿Cómo se siente?, le pregunta el presentador de la Fox, cadena amiga y de la que han salido varios nombres del nuevo gobierno. Hay mucho trabajo por hacer, responde, porque he estado fuera 4 años. Con él, dice, no habría ni inflación, ni guerra en Gaza o en Ucrania. La entrevista se la hace el periodista Sean Hannity, reconocido leal al presidente. Es la segunda vez en la historia que alguien repite mandato, le recuerda, sin preguntas incómodas ni anuncios. Trump ha repetido alguno de sus grandes titulares. Esa es la peor y más burda justificación que existe y todos aquellos, perdónenme, alabarderos y lamebotas de todas las decisiones que va a tomar este sujeto, todas, no estoy diciendo que usted esté de acuerdo con la mayoría, no, todas las decisiones para mí deberían estar avergonzados de apoyar esto. Si el día de mañana aparece una turbamulta de gente entrando en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entrando en el Tribunal Supremo, queriendo linchar a los jueces de la Corte Suprema, que los tengan que evacuar como hubo que evacuar a los congresistas, a los senadores que estaban en el Congreso, en el Capitolio, aquel 6 de enero, que nadie se queje, que nadie quiera enjuiciarlo, porque todos los que entraron, yo vi esta mañana declaraciones de uno de los policías llorando de emoción y de rabia. Ese hombre diciendo, hemos terminado, los policías que estábamos defendiendo el Capitolio ese día, hemos terminado siendo vistos por un sector del pueblo americano como si nosotros hubiéramos sido los delincuentes. Esto es increíble. Y han sido tratados muy mal. ¿Saben por qué? Porque entraron sencillamente a impedir que se certificaran unas elecciones que él había perdido en el 2020. Entonces, habían sido muy maltratados, eran rehenes del sistema. Repito, si el día de mañana cualquier institución de este país, la Corte Suprema, Departamento de Justicia, el Departamento de Trabajo, cualquier institución federal es asaltada por otra turba, pues ya existe un precedente, ¿verdad? A usted puede que lo encarcelen, pero lo van a sacar, lo van a indultar y lo van a tratar casi como un héroe.
fueron tratados como los peores criminales de la historia. Increíble. Dice sobre los 1.500 indultados por el asalto al Capitolio. Cree que China no espía a través de... Fíjate que yo no soy tan radical con respecto a eso. Yo perfectamente puedo entender que haya un grupo de personas a las cuales tú les revises la sentencia, que tú digas, esta persona cayó sencillamente dentro de un grupo y fueron sancionados todos justos por pecadores, y no, tampoco puede ser así. Pero nadie hizo nada mal, nadie violó la ley. Recontravimos las imágenes de aquellos delincuentes rompiendo las puertas y las ventanas, pasándole por arriba a policías, que hubo muertos, que hubo heridos, que hubo sangre. Nadie va a pagar por eso, ¿verdad? Nadie. Todos eran rehenes de la justicia. Esto es increíble. de TikTok, y también que Dios le salvó la vida cuando le dispararon en un mitin. ¿Es su destino? Sí, lo creo, contesta Trump. Es un milagro. Mientras el nuevo presidente da sus primeros pasos en la Casa Blanca, su secretario de Estado, Marco Rubio, hace lo mismo, pero en el exterior, con varias llamadas telefónicas. A Netanyahu le ha prometido mantener el apoyo de Estados Unidos. Completamente de acuerdo. Muy bien. A Israel. Y Edmundo González, al que Estados Unidos reconoce como presidente electo de Venezuela, le ha reafirmado su apoyo, ha dicho, para restaurar la democracia en el país. Muy bien, sencillamente. Dicho sea de paso, aquí estoy viendo, Leonardo Rodríguez, saludo para usted. ¿A ustedes no les da pena seguir justificando estas cosas con el viejo Biden? ¿No les da pena? O sea, las personas se van a pasar, vaya, solo por saber, se van a pasar 4 años buscando justificaciones en el gobierno anterior. Digo yo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, que cada cual haga aquí lo que quiera. Yo, como tantas veces les he adelantado, aplaudiré las decisiones que me parecen acertadas. Nadie puede decir, no te has pronunciado sobre las políticas de la actual administración con respecto a Cuba y a Venezuela, ¿no? Porque ahí me voy a echar a reír a carcajadas. O sea, no sé cuánto respaldo más tengo que dar. Y al mismo tiempo voy a hacer lo que estoy haciendo ahora. Esto es una atrocidad, esto es una vergüenza. Yo entiendo que para algunos, yo sé que para algunos separar cosas que apruebo y cosas que no es una ficción. Es como eso es imposible. No, yo no puedo ser cristiano de la religión, no del fútbol, y cuestionar a mi Dios. Y yo sé que para algunos Donald Trump es un Dios. No es un individuo mortal, no es sencillamente un presidente. No, es una especie de faraón. Es una deidad cuyas malacrianzas, perretas, disparates o aciertos, todo hay que meterlo en el mismo saco, ¿verdad? Para uno es un dios y para otro un demonio que no puede hacer nada bien, y que si tú respaldas algo que él esté impulsando es porque eres un lamebotas. El extremismo a ambas partes. Hay otro espectro. Y es el espectro del sentido común, por ejemplo. Pero bueno, quien no lo pueda comprender, yo sí lo tengo bastante claro, ¿no? A mí no me sorprende nada de eso. Por ejemplo, miren esto que les voy a poner. Miren qué interesante, qué bueno, justamente una cosa a continuación de la otra. Dentro de la diplomacia europea hay ciertos resquemores y hay ciertas suspicacias con muchas de las decisiones que está tomando Donald Trump. Sin embargo, la diplomacia de la Unión Europea le está dando la razón a Trump con respecto a lo del gasto en defensa. La tiene clara y evidentemente desde la diplomacia europea le están dando la razón. Donald Trump regresó a la Casa Blanca con muchos decretos y declaraciones que causaron polémica alrededor del mundo, pero al menos en un punto contó con el apoyo de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. El miércoles, la diplomática se adhirió a una declaración del presidente estadounidense sobre defensa. El presidente Trump tiene razón en que no estamos gastando lo suficiente. Es hora de invertir. Necesitamos inversión de los Estados miembros y del sector privado, pero también del presupuesto común del bloque. Necesitamos gastar más del 1%. Necesitamos para transmitir el mensaje de que nos tomamos en serio nuestro compromiso con la defensa europea. En su intervención en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa, Kallas se refirió a las conocidas amenazas de Trump a los países europeos por su resistencia a aumentar el gasto de defensa como parte del esfuerzo común de la OTAN. Durante años, la alianza adoptó como objetivo que sus países miembros dedicaran el 2% de sus respectivos productos internos brutos a la defensa, aunque en 2023 transformó esa meta en un piso mínimo.
Trump expresó recientemente su opinión de que los países de la Alianza Militar Transatlántica deberían gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Kallas justificó su opinión recordando que Rusia representa una amenaza existencial para la seguridad del bloque. Por otra parte, entonces el conflicto con el Canal de Panamá, que vaya si la cosa ha comenzado. El otro día veía unas declaraciones de Juan Manuel Cao que me parecían bien interesantes, a pesar de que su programa es bastante trompista, ¿no? Y él mismo lo es. Sin embargo, sentido común es lo que siempre les digo, ¿no? Cao decía algo que a mí me llamaba la atención y que me parece bien acertado, y es decir, a mí todo este conflicto que ha generado en los últimos días antes de tomar la presidencia, incluso Trump, con respecto al Canal de Panamá, me desagrada porque jamás mencionó nada de esto en campaña. ¿Qué significa eso? Para aquellos que no comprenden la magnitud, lo que puede implicar. Cuando hay un tema tan serio en política exterior, no estás hablando de una tontería, no, estás hablando de un conflicto con un aliado, que lo es Panamá, no lo olvides. Debiste preguntarle a tus votantes, miren señores, un programa de gobierno, una plataforma, lo que significa es decirle a tus votantes, esto es lo que yo quiero hacer. Mis líneas en política exterior, en política doméstica, en economía son estas, en inmigración son estas, y ahí la gente sabe por qué está votando. Dejar fuera de esa plataforma algo como que, ay, se me ocurrió ahora a última hora, algo que es tan trascendental, suena a pasar gato por liebre. Sea como sea, eso ha generado un conflicto muy grande. Ahí está el presidente Mulino. Yo les vuelvo a decir, aquí no estamos hablando de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega. Estás hablando de un presidente democrático, para colmo, un enemigo frontal de esas dictaduras que queremos acabar con ellas, ¿verdad? Y que ahora mismo esté sucediendo esto con Panamá, al menos a mí me desagrada bastante. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el miércoles las afirmaciones de su par estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con retomar el control de esa vía. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. En una mesa redonda en el Foro Económico Mundial de Davos, Mulino abogó por cooperar con Washington en otros asuntos, principalmente seguridad. De esta, vamos a llamarla crisis, debe salir oportunidades también para trabajar otros temas que nos interesan con los Estados Unidos y que hemos venido trabajando en el tiempo. Tema de seguridad. Tenemos un problema migratorio inmenso en la frontera con Colombia, que resume migraciones de Colombia, de Venezuela, Ecuador y países tan lejanos como el Nepal, por ejemplo. En su discurso de investidura el lunes, Trump reiteró su intención de tomar el control del canal, acusando a China de estar operando en realidad la vía interoceánica. El gigante asiático insistió el miércoles en que no participa en la gestión y la operación del canal y nunca ha interferido en los asuntos de la vía interoceánica. Estados Unidos y China son los dos mayores usuarios del Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. Donald Trump ha lanzado algunas veladas amenazas contra Vladimir Putin si no pone fin a la guerra en Ucrania. Vamos a ver este material. En la campaña electoral hace casi 2 años prometió en repetidas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania en un solo día, si era elegido. Me comprometo a poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. Tendré ese acuerdo hecho en 24 horas. Esto no fue lo que ocurrió tras su toma de posesión el lunes, pero ahora, a los pocos días de su nueva etapa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha exigido a su homólogo ruso que ponga fin a la guerra o se arriesga a sufrir consecuencias económicas. Voy a hacerle un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin. Arréglense ahora y paren esta ridícula guerra, solo va a empeorar. Si no hacemos un trato, y pronto, no tengo otra opción que poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que sea vendido por Rusia a los Estados Unidos y varios otros países participantes. Miren, por ejemplo, el amigo Leonardo Rodríguez. Leonardo, usted sabe que yo le tengo hasta cariño a usted, ¿no? Es bueno que usted lo sepa, porque además esa honestidad a mí me gusta. Dice Leonardo Rodríguez, en los glúteos no, ni loco, yo me lo tatué en el centro de mi corazón. Ay, Leonardo, que me ha sacado una lágrima usted ahora mismo con esa declaración de amor, pero así, eso es lo que yo quiero, que usted se sienta así y que usted vea que yo digo lo que me da la gana y usted dice también lo que a usted le da la gana. De eso se trata, ¿verdad, Leonardo? Un abrazo para usted y para su corazón tatuado.
participantes. Se trata de una postura más dura que la adoptada anteriormente por este hombre de 78 años respecto a Putin, por quien ha expresado su admiración en el pasado, aunque en los últimos días ha hecho comentarios inusualmente críticos con el presidente ruso y dice que una reunión está a la vista. Muy bien, pues de acuerdo, y si es una estrategia o lo que sea, a mí me sirve igual. Me sirve igual, es eso lo que yo quiero. No, yo no quiero blandenguería con Vladimir Putin. No me puedes venir a decir que es muy duro contra Mulino y contra Panamá y que vienes a pelearte con Canadá y algunos, perdónenme, algunos de los adoradores, iba a utilizar una palabra fea, pero no, hay que cuidarse de eso, ¿verdad? Aplaudiendo todo lo que haga y todo lo que diga, y con Putin no, o con Maduro no. No. Ese es el eje del mal, así que yo quiero esto. Muy bien. Creo que está destruyendo a Rusia al no llegar a un acuerdo. Creo que Rusia va a tener grandes problemas. ¿Le gustaría reunirse con el presidente Putin, señor? Me reuniré con el presidente Putin. ¿Cuándo? No sé cuándo, se está preparando. El enviado de Rusia ante la ONU ha reaccionado a las declaraciones de Trump, afirmando que Moscú tendrá que ver qué entiende Trump por un acuerdo sobre Ucrania. Trump también ha eludido a las preguntas sobre si mantendría la política de su predecesor Joe Biden de apoyo militar estadounidense a Ucrania, después de haberse quejado anteriormente del alto precio que supone para Estados Unidos, insistiendo en que los países europeos deberían pagar más. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha rebatido estas afirmaciones, recordándole que Europa es, de hecho, el mayor donante y que el bloque debería participar en un posible acuerdo de paz. Flip-flop al respecto, porque después terminaron dándole la razón. Así que algo de razón llevaba en eso. El Ministerio de la Verdad aquí me recuerda algo que no podría yo refutar en modo alguno. Me dice, Ernesto, existe la libertad de culto también y yo la celebro, la respeto y la impulso. Por eso, por ejemplo, el culto a Trump también tiene una cabida perfecta. Soy yo el que no tengo cabida con ellos. Al parecer, el caballero Jordanis, que ahora me están diciendo que minutos antes había dicho estoy en el programa equivocado. No, perdón, antes de decir estoy en el programa equivocado, había dicho este es el programa número 1. Hay un poquito ahí de desazón, hay un poquito de descontrol, estimado Jordanis. No, espero que no se haya ido, espero que esté por ahí todavía el caballero Jordanis. Pero bueno, la libertad de culto, fíjate si es así que le estoy diciendo a Leonardo que le daría un abrazo a él y a su tatuado corazón. Fíjate si yo respeto la libertad de culto, se le da cuero y todo, ¿eh? Y a los que se molesten con eso, ¿cómo es que yo les decía tanto? ¿Se acuerdan? Hace rato no lo digo, la frase de Leopoldo, muchachos, vamos a ser amigos, no se lo tomen todo tan a la tremenda que me les va a dar un infartete. Y es muy rápido, esto acaba de empezar nada más. Que llevamos un puñadito de días y ya ustedes están bravos contra aquellos que decimos esto es un disparate, esto es una locura, esto está muy mal o esto está muy bien. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer a un clavel que se deshoja? Miren para acá, Donald Trump ha dicho, y mira, por ejemplo, si esto se divide en qué cosas me parecen bien y qué cosas me parecen mal, no tengo problema con esto. Vaya, es un poco fuerte, no nos engañemos, pero aún así no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sigo culpando los excesos que vienen a continuación. Miren, señores, uno de los factores que le dio la victoria, que provocó el regreso de Donald Trump, fue el desastre migratorio de la administración Biden. Eso no lo estoy diciendo hoy con el diario del lunes. Los que llevan años viéndome saben que es lo mismo que he dicho durante años. Estaba mal, no funcionaba, fue creando un malestar en la sociedad estadounidense y aparecía entonces el que tenía este discurso y el que te está diciendo lo voy a hacer desde el día 1 y lo está haciendo. Por eso se le dio el voto. Es así de simple. Entonces, Donald Trump ha anunciado que va a enviar, creo que son 1.500 guardias adicionales a la frontera. La palabra adicionales lo dice todo. No es que haya 1.500 solamente, no, 1.500 más en los próximos días. Miren para acá. Estados Unidos enviará a 1.500 militares a la frontera con México para combatir la migración ilegal. Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva. Trump busca frenar la migración ilegal proveniente de América Latina y centrarse en la seguridad de las fronteras. El presidente afirma que la migración es desestabilizadora y quiere negociar la repatriación de personas sin documentos. Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos, horas después de asumir el cargo, lo que incluye la proclamación de emergencia nacional en la frontera con México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento. El mandatario estadounidense prometió la deportación masiva de migrantes en situación irregular, pero está por ver si países como Cuba, Nicaragua y Venezuela los aceptan y cuántos recibirán los demás.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha amenazado a las autoridades locales y estatales con llevarlas a juicio si no cooperan con las prometidas políticas migratorias de Trump, que incluyen la deportación de millones de migrantes en situación irregular. Citando una cláusula constitucional sobre la división de poderes, el fiscal general interino, Emil Bob, dijo en un memorando que la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la migración. El Departamento de Justicia está en contra de las llamadas ciudades santuario, controladas por demócratas, dado que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración y protegen a los migrantes de ser expulsados. La administración Trump califica dichas políticas de inconsistentes con las iniciativas migratorias del presidente y afirma que amenazan la seguridad pública y la nacional. La administración del nuevo inquilino de la Casa Blanca considera que el FBI y otras agencias deberían revisar sus archivos en busca de información identificativa o datos biométricos de personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos. Vamos a ver entonces lo que se está anunciando también con respecto a esta misma perspectiva. Ahora desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum y algunas instituciones están diciendo que han tenido que cambiar de estrategia con respecto al manejo de inmigrantes porque ahora se los van a tener que almorzar ellos. Es duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Tú eres la puerta de entrada. Se supone que así sea. No le veo ningún problema a eso. Que nadie se llame engaños y esto no es una mentira. México, como país, la delincuencia por un lado, la institucionalidad por otro lado, a veces confluyendo en el mismo punto y a veces separadas. La ciudadanía ha hecho de la inmigración irregular un negocio. Yo siempre vuelvo al punto del sentido común. Siempre yo vuelvo a preguntarle a usted, ¿queremos tener leyes migratorias? De la respuesta que usted me ofrezca viene a continuación mi elaboración de un presupuesto o de una teoría o de un consenso. Si usted es una especie de anarquista geográfico que te dice todo el mundo, el planeta entero es de todos los seres humanos, y es un razonamiento que no es tonto, no nos engañemos, ¿verdad? Los seres humanos empezamos a dividir esto y a convertir en parcelas esto, pero originalmente todo era de todos, ¿no? Si usted cree en eso y usted cree que no deben existir fronteras y que incluso el concepto país no debería existir, por lo menos es coherente y es consistente con que usted no crea que deben existir leyes de inmigración. Ahora bien, si usted apoya la división político-geográfica administrativa que tiene el mundo y si usted concibe que en efecto cada país se maneja de forma diferente, usted tiene que entender además que las leyes migratorias tienen que existir y sobre todo, si existen, hay que hacerlas cumplir. Porque es que sencillamente es como tener leyes del tránsito, pero que cada cual maneje como le dé la gana. Tenemos leyes de tránsito, pero la policía no te puede parar si tú vas a 200 millas por hora. Entonces, ¿para qué coño tienes la ley? No, lo que pasó durante los últimos 4 años es indefendible. Indefendible. Desde la perspectiva más izquierda, más progresista, más tolerante, más empática y más solidaria que usted tenga, es indefendible. Porque además lo que comenzaron a crear fue un caos incluso para la vida de las personas que vivían decente y cívicamente en muchas de las ciudades que comenzaron a recibir un número de inmigrantes que les superaba. Más allá de la delincuencia, más allá de la criminalización también con motivos políticos de esa inmigración, que no siempre es así. Vamos a estar bien claros. De hecho, la mayoría, yo sigo diciéndolo, la mayoría de los que entran no son delincuentes. Eso es una mentira. Pero la desestabilización del país sí. Y entonces yo tengo que seguir diciendo, aquellos que me acusan, sí, porque además algunos me acusan de ser un comunista confeso por criticar algunas cosas de Trump y otros me dicen, eres un nazi fascista, vamos, eres un anti-inmigrante y un xenófobo. Suit yourself. Siéntase a gusto diciéndome lo que usted quiera, ¿no? Yo sé quién soy y es lo único que me importa, honestamente, al respecto, ¿no? Pero bueno, mi razonamiento desde la otra perspectiva es, tú tienes una estructura de sociedad que tienes que conservar y que tienes que velar. Pero además de eso, no es un mecanismo justo que priorices al que entra como le dé la gana y que entonces el que ha estado esperando en la cola pacientemente, disciplinadamente, respetando la ley, quede para años de retraso. No es justo. Eso es lo que pasó durante la administración anterior. Eso es lo que ahora... Yo no sé si lo que está haciendo la administración Trump lo va a resolver. Algunos están muy convencidos. Yo por lo menos digo,
esto correspondía. Hay un hartazgo en este país ahora mismo de la política que se estaba siguiendo. Entonces, es eso lo que trae. Ahora hay que comerse con papa. Si a usted le parece muy excesivo, si a usted le parece una persecución, una cacería de brujas, perfecto. Haberlo hecho mejor. Haberlo hecho mejor. Es lo único que les puedo decir al respecto. Miren para acá lo que está diciendo México. México brindará protección humanitaria y repatriará a los migrantes que Estados Unidos deporte hacia su territorio, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un combate sin precedentes a la migración ilegal. Repito que a las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Sheinbaum señaló que México enviará a los deportados a sus países con los que hay acuerdos, como Guatemala, Honduras, Cuba o Venezuela, y que en 2024 buscaba ampliar a Colombia y Ecuador. La presidenta mexicana instó a los migrantes a que retornen a sus países de origen, ya que Trump canceló la aplicación móvil CBP One, mediante la cual los migrantes programaban citas para pedir asilo en puestos fronterizos con México. Sheinbaum afirmó que ya no van a poder entrar a Estados Unidos. Nosotros pasamos toda esa travesía y aquí estamos. Es fuerte que nos llegamos de tanta ilusión que esperamos una cita, nos vengan y nos la cancelan. Nosotros no somos malas personas, nosotros queremos, yo en mi caso, queremos tanto a mi esposo como yo darle un futuro a mi hijo. Mi hijo no tiene futuro en Venezuela y queremos darle un futuro, queremos trabajar para poder darles un buen futuro. No salen con eso, es una incertidumbre muy grande, es algo muy fuerte, una decepción que tú quisieras gritar, llorar. Para los mexicanos en situación irregular en Estados Unidos, que se estima son unos 6 millones, México lanzó un programa que incluye una aplicación móvil para contactar a los consulados en caso de redadas, así como albergues y ayudas económicas si finalmente son expulsados. Los gobiernos de ciudades mexicanas y activistas temen que las deportaciones de mexicanos y extranjeros colapsen la frontera, como ocurrió en el pasado. Varios albergues han sido habilitados en ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.